Quizás te sientes tan desmotivado, desconectado de los demás, de ti mismo, en tu parte espiritual con Dios. Quizás te sientes agotado y no sabes qué hacer al respecto. Hoy te vas a sorprender de lo que vamos a ver a través de la vida de Elías. Pero, ¿cuál fue la intervención de Dios? Vamos a sorprendernos de cómo Dios es tan tierno y cuidadoso, aún con nuestra biología. Y bueno, vamos a ver, digamos, un protocolo. Toda esta información que estoy dando al respecto, además de que ha sido obviamente parte de mucho estudio que he tenido al respecto, también te quiero recomendar, que te voy a poner aquí abajo en la descripción, el libro que he sacado este contenido, que es la relación entre nuestro nervio vago y el Espíritu Santo. Entonces, esto te va a poder cambiar la vida. Pero bueno, regresando a este protocolo, vamos a ir viendo diferentes fases. La fase del enebro es cuando llega este Elías, pues prácticamente a la cueva y donde su sistema nervioso ha colapsado por completo. Está en estado dorsal, vagal. Él decía, ya no puedo más, quiero desaparecer, estoy vacío, deseaba incluso que Dios se lo llevara. Entonces vemos que cuando el cuerpo se apaga, necesita un cuidado y una restauración biológica. Y vemos que Dios tal cual proveyó a ese ángel que en primera instancia él lo tocó, cosa que es algo bien interesante porque incluso el toque físico de este ángel activó la oxitocina en su cerebro, en su cuerpo, lo cual hace que automáticamente se empiece a apagar el cortisol en nuestro cuerpo, el cual produce todos estos síntomas de estrés. Entonces vemos que este ángel le dio de comer y le dio de beber, lo cual nosotros debemos tener en cuenta esto, ya que nuestro cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo y uno en pánico todavía tiende a consumir más. Hasta en cuestión de nuestra amígdala no puede estabilizarse mientras los niveles de azúcar en sangre no se estabilizan. Y por eso una buena comida, obviamente equilibrada, nos puede ayudar en esto. Además, no sé si tú sabías, pero el sueño profundo es súper importante, ya que cuando dormimos, nuestro sistema linfático empieza a literalmente hacer un proceso de desintoxicación. Por tanto, si no hay buen sueño, tampoco va a haber claridad en nuestras facultades cognitivas y mucho menos tampoco claridad espiritual. Así es que una lista de verificación que tú puedes tener es, he dormido mínimo 7 horas, he comido proteínas, grasas, no solamente carbohidratos, evitado azúcares, ya que muchas veces esas hacen un pico en nuestra glucosa, pero después viene el bajón. Entonces, por eso es importante. Y no estar dejando pasar tanto tiempo sin comer. A veces lo mejor que le podemos hacer, y Dios fue esta la intervención, no puso a ayunar a Elías, al contrario, le dio comida. ¿Has estado hidratándote, tomando agua? ¿Te sientes seguro físicamente donde estás? Porque probablemente, y también hay estos estímulos que no permiten a tu sistema nervioso estabilizarse biológicamente. Y esto también te lo puedes tomar como una lección. Dios nos acompaña aún en el silencio, sin imponernos velocidad. Ni nunca Dios tiene prisa, ¿cierto? Ok, ¿qué fue lo siguiente que sucedió
con Elías. Digamos la fase del camino, donde sí vemos que despertó Elías después de que el ángel ya le había de comer, lo dejó dormir, volvió a comer, volvió a tomar agua y se volvió a quedar dormido. Entonces dice que volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque camino largo te resta. Entonces se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Entonces aquí vemos, obviamente también, como decimos, hubo una restauración de su sistema nervioso con esa comida física, pero si se dan cuenta, aquí no había una comida espiritual, que por supuesto la presencia de Dios en nuestra vida es ese aliento para nuestra alma, pero que aquí también vemos que Dios cuidó, como hemos estado ahondando, esta parte de nuestro sistema nervioso. Entonces ya pudo ahora sí tener energía de poder caminar. Y esa es la fase del camino. Esto nos ayuda mucho porque hay energía suficiente para empezarnos a mover con propósito, pero sin prisa. Y de hecho, caminar, hacer ejercicio suave, rutinas simples, también le ayudan a estimulación bilateral. De hecho, saca esta energía que generamos cuando estamos en el estado lucha-huida. Entonces, por eso nos ayuda a liberar el estrés, nos ayuda a empezar a generar endorfinas que nos ayudan a sentirnos más tranquilos. Una vez que ese estrés, que ese cortisol fue liberado a través del movimiento de nuestro cuerpo, entonces nuestra corteza prefrontal, que ya hemos visto, la encargada de la concentración, la atención, el análisis, la reflexión, todas estas funciones cognitivas, entonces ya pueden activarse. Incluso también caminar y estar en movimiento nos ayuda a procesar el trauma. Entonces empieza a moverte una vez que ya has estabilizado biológicamente tu sistema nervioso. La lista de verificación en este punto podría ser: mi cuerpo está lo suficientemente tranquilo para sentarme en silencio, puedo expresar mi frustración y dolor a Dios sin sentir que voy a explotar, estoy lista para escuchar una instrucción sin reaccionar desde el miedo, para que entonces pueda ser efectiva la siguiente fase, que es precisamente la fase de la cueva. Ya Elías está en un estado de calma, ya se restauró su sistema nervioso, por tanto ya está en vagal ventral, es decir, ese estado de calma, de conexión, donde ya podía escuchar, procesar y por tanto reasignarle Dios una misión. Aquí digamos que sería como el paso 2, donde ya hay una reorientación teológica y donde aquí se activa, como ya mencioné, nuestra corteza prefrontal, donde empezamos a reflexionar, donde empezamos a articular nuestras emociones, a usar nuestro lenguaje para poder decir cómo nos sentimos, para podernos incluso hasta quejar, sacar nuestra frustración. Vuelve a llegar a una cueva, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y vemos que Elías entonces aquí ya le empieza a decir a Dios: he sentido un vivo celo por Jehová de los Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí es donde Dios escucha y aquí se manifiesta que su sistema nervioso ya estaba en calma, porque también puede distinguir que Dios no estaba en el fuego, no estaba en el ruido, también necesitamos esos tiempos de silencio, y entonces Dios estaba en ese silbo apacible. Intentar escuchar a Dios sin estar todavía en el estado de calma
nos puede generar confusión e incluso confundir la voz de Dios con nuestros miedos. Aquí sí podemos leer la palabra, orar con profundidad, escuchar dirección. Dios habla en susurros, hace preguntas y da una nueva misión. Aquí vemos algo muy lindo, porque aunque Dios había estado presente en todas estas fases, ahora Elías era receptivo a la presencia de Dios en su vida, a la paz de Dios, y entonces fue ahí donde Dios ya pudo enseñarle, ya una vez que él se desahogó, que él habló, que él procesó todo esto, y entonces Dios le dijo: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y le sigue diciendo a quién más, y le dice lo que va a venir, y después dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Entonces, aquí vemos que Dios ya le vuelve a dar otra perspectiva, ya le da la misión y le hace ver que no está solo, que él está, pero que también hay otras personas las cuales están para seguir esta misión. Él puede ver ese propósito, puede volver a ver que no importando su situación y que aún estuvo en esa cueva desistiendo, Dios no había desistido de él. Así es que con la misma ternura, con el mismo cuidado, Dios cuida de ti. Así es que cuida también tu biología. Recuerda que ahí Dios está presente contigo, y quizás lo único que necesitas es cuidar esta parte que Dios nos enseña, que es tan importante y que nos llevará a tener una mejor relación con Él, con los demás y con nosotros mismos. Te animo a que puedas seguir en esta serie y suscribirte al canal, ponerle la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Chao.